Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. En la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se define como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Matanza, lesión grave a la integridad física, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto fue lo que ocurrió en Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de junio de 1994. En este programa de Días de Radio recogemos algunas notas para conmemorar este genocidio. El inicio de este conflicto étnico se remonta al periodo colonial, siglo XIX, cuando los belgas tenían el control del país y empezaron a clasificar a la población de acuerdo con su etnia. En esta nota de la BBC, un recuento del inicio de semejante atrocidad. Empecemos con un poco de historia. Ruanda se encuentra en la zona oriental de África, donde en el siglo XVIII se ubicaba un reino con el mismo nombre. En el siglo XIX, las potencias europeas se repartieron África según sus intereses coloniales y Ruanda pasó a formar parte de la colonia alemana de África Oriental. Con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ruanda quedó bajo el dominio de Bélgica. Durante siglos, esta región había estado poblada principalmente por dos etnias, los hutus, que eran mayoría y realizaban principalmente trabajos agrícolas, y los tutsis, que eran minoría y se dedicaban sobre todo al pastoreo. Pero tanto alemanes como belgas alentaron la rivalidad entre las dos etnias, favoreciendo a los tutsis, que comenzaron a ocupar posiciones jerárquicas más altas en el poder colonial. Y para acentuar la división, los documentos de identidad ruandeses empezaron a registrar no solo el nombre y la fecha de nacimiento, sino también la etnia de origen de cada ciudadano. Esto alimentó un sentimiento de opresión entre la mayoría hutu. Estas tensiones históricas desembocaron en varios enfrentamientos durante la segunda mitad del siglo XX. En 1959, los hutus iniciaron una revolución que obligó a miles de tutsis a exiliarse y 2 años después dieron un golpe de estado y depusieron al rey tutsi. Ruanda se convirtió en una república y al año siguiente se independizó de Bélgica. Pero el ciclo de violencia continuó en las décadas siguientes y alcanzó su punto máximo en los años 90. En 1990, el llamado Frente Patriótico Ruandés, grupo político formado por tutsis exiliados, invadió el norte de Ruanda y así comenzó una cruenta guerra civil. Hubo un intento de alto el fuego en 1993, pero el 6 de abril de 1994 el avión que transportaba al presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue derribado por un misil. Ambos murieron. Aunque el caso nunca se esclareció del todo, la muerte del presidente fue el detonante para que se extendiera la violencia contra los tutsis por todo el país. Una violencia que había sido alimentada también por un discurso de odio predicado por medios de comunicación y líderes hutus locales. Samuel Ichinwe, documentalista hutu sobreviviente del genocidio, nos relata en su documental Algo sobre las razas, ese invento europeo que tuvo efectos devastadores en Ruanda a lo largo del siglo XX. Para ello nos presenta un relato de 1934 del documental Tierra Quemada y nos señala algunos episodios como la llegada de alemanes a tierras ruandesas. En el siglo XIX, los académicos europeos dividieron la humanidad en una jerarquía de razas. Sostenían que la raza blanca era superior y la más avanzada, y que la llamada negroide o raza negra era inferior. Los tutsis fueron clasificados como una raza intermedia, los jamitas, que se definían como más próximos a la raza blanca y por tanto más avanzados que la raza negroide. Hay una definición muy conocida de Sanders, un historiador de la Universidad de Columbia.
Según él, todo aquello de valor jamás hallado en África lo trajeron los jamitas. La ideología del mito jamítico fue introducida en Ruanda a finales del siglo XIX por investigadores europeos. Concluyeron que los tutsis eran negros jamitas, que habían inmigrado desde el norte y dominado a los hutus, supuestamente indígenas, durante siglos. Esta narrativa prevaleció. La de los tutsis es una raza espléndida. Estos 200.000 atletas dominan una población de 3 millones de hutus. Mantienen su dominio y la pureza de su raza gracias a una estricta disciplina. Empiezo a entender cómo el colonialismo redefinió las identidades de los ruandeses, pero quiero saber cuál era la identidad ruandesa previa al colonialismo. Nyanza, sede de la última corte real, es ahora un museo. Paseando por la réplica del Palacio del Rey, evoco la Ruanda precolonial. Estas vacas son iñambo, vacas sagradas. No eran para comérselas ni nada parecido. Su única función era simbolizar el prestigio del rey y exhibir su belleza en desfiles. Son parte de la cultura precolonial ruandesa. En 1894, Gustav Adolf Graf von Gotzen fue el primer colonialista alemán en llegar a Ruanda. Se abrió camino a la fuerza para reunirse con el rey Kigeli Rabujili. En aquella época las potencias europeas competían para apoderarse del continente. El reino de Ruanda ya sufría múltiples ataques de las tropas belgas, que querían anexionar el país al Congo, ya en su poder. El rey de Ruanda acabó sometiéndose a los alemanes. Los necesitaba para mantener su frágil poder frente a los enemigos internos y la agresión belga. En 1897, Ruanda se integró en el imperio colonial alemán. En 1907, el médico e investigador Richard Kandt se convirtió en el primer residente colonial permanente de Ruanda. Cuando Kandt o von Gotzen llegaron aquí, creo que quedaron fascinados y un poco obsesionados por todo lo que veían. La belleza, la sofisticación, la arquitectura, el arte. En las descripciones de von Gotzen de la animación de la corte, con todas las ceremonias con miles de guerreros y otras personas rodeando al rey, se nota que era algo fascinante. Creo que von Gotzen y Richard Kandt, impresionados, pensaron: esto no puede ser obra de esos negros, tiene que proceder de nosotros. En el documental Raíces del genocidio de Samuel Ichinwe, sobreviviente del genocidio, nos habla de un documento de enero de 1994, elaborado por el jefe de la misión de la ONU en Ruanda, el teniente general Romeo Dallaire. A continuación, un fragmento de una nota que podría haber detenido el genocidio si el mundo hubiera hecho caso. Cuando oigo hablar de esos restos humanos en Europa, me doy cuenta de que la clasificación de la sociedad ruandesa, dividiéndola en falsos grupos étnicos, es algo que viene de lejos. Tiene su raíz en coleccionistas de estos restos humanos, como Richard Kandt. Creo que escribí en alguna parte los términos que utilizó el propio Richard Kandt. En 1899 escribió: Ruanda es un país lleno de esperanzas si logramos destruir el poder de los Watutsi. Así que, como vemos, esto es algo que Kandt escribió 2 años después de su llegada a Ruanda. Y son Kandt y Jan Ciechanowski los que recogieron esos restos humanos
que se utilizaron para clasificar a los ruandeses con el único objetivo de demostrar que hay grupos étnicos en Ruanda, y la consecuencia de todo ello fue el genocidio perpetrado contra los Tutsis. El arqueólogo André Ntagwabira nos cuenta sus hallazgos en los diarios del alemán Richard Kant, el primer colonizador del territorio, y a partir del descubrimiento de más de 1000 cráneos que fueron saqueados de tumbas en el norte de Ruanda a principios del siglo XX, relaciona el genocidio con la creación de razas. La rapidez con la que ocurrió el genocidio demuestra que fue totalmente planificado y coordinado desde las más altas esferas gubernamentales y militares, y que fue posible en gran medida por la pasividad internacional. Las milicias civiles montaron barricadas para detener, golpear, mutilar y asesinar a los Tutsi. Además, inspeccionaron casa por casa y aniquilaron a familias enteras. Los Hutus moderados, que rechazaban la política de exterminio o que trataban de proteger a los Tutsi, eran igualmente perseguidos. La radio-televisión libre de las 1000 colinas fue pieza clave para concretar la matanza. A través de la radio, las milicias y la población civil recibían órdenes como «vayan y maten», «deben hacer su trabajo», «las tumbas aún no están totalmente llenas» y «las cucarachas deben morir». La movilización de la población civil hutu fue tan veloz que a los pocos días de iniciada la masacre se extendió por toda Ruanda. A continuación, una presentación de los hechos desde la BBC. Milicias armadas comenzaron a bloquear carreteras y patrullar comunidades para identificar a los tutsis y matarlos. Se alentó a los hutus a matar a sus propios vecinos tutsis, e incluso los hombres casados con mujeres tutsis fueron obligados, bajo amenaza de muerte, a atacar a sus parejas. 250.000 mujeres tutsis fueron violadas o tomadas como esclavas sexuales. Ni siquiera las iglesias eran lugares seguros. Hay informes de sacerdotes y monjas que mataron a tutsis que buscaban refugio. Esta escuela del sur del país fue escenario de uno de los episodios más sangrientos. Aquí murieron 50.000 personas. Women and children, the elderly, no one was spared. Incluso los hutus que se opusieron también fueron perseguidos. Según la ONU, en apenas 100 días, al menos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados y otros 2 millones huyeron del país. En medio del frenesí y la locura del genocidio se erigieron algunas personas que, como héroes anónimos, hicieron algo para salvar a los tutsi. De una nota de France 24 traemos la historia de Josephine Dusabimana, propietaria de un bar que encontró medios y valor para proteger a al menos 12 personas. En tan solo 3 meses, más de 800.000 ruandeses, principalmente tutsis, fueron exterminados por la mayoría hutu. Los pocos hutus que trataron de resistirse fueron ejecutados. Sin embargo, algunos no siguieron a la manada, entre ellos Frodualt, obrero agrícola. Era como sacrificarse al entrar en una casa en llamas para salvar a alguien del incendio. Damas, director de un orfanato. Incluso si escondías así fuera un bebé tutsi y te descubrían, te mataban junto con toda tu familia. Y Josephine, propietaria de un bar. Yo tenía claro que las personas que mataban eran seres humanos, personas inocentes. Yo escogí ayudarlos con la fuerza de Dios. Y si me atrapaban con ellos, nos iríamos juntos. ¿Por qué tomaron esa decisión? Era una infracción muy grave. Si escondías un tutsi, te daban la orden de matarlo y luego te mataban a ti. Estábamos advertidos, era como una ley, todo el mundo lo sabía. Se le habían explicado a los campesinos. De hecho, es por eso que muchas personas no se atrevieron a esconder a sus amigos, porque era una misión imposible. Era como un sacrificio.
Josephine, al igual que todos los ruandeses, fue acunada desde la infancia por la propaganda gubernamental. En la escuela, en la radio, en los periódicos, se repetía que un día sería necesario deshacerse de todos los tutsis. Estos últimos eran apodados las cucarachas, inyensi en ruandés. No fui a buscarlos para salvarlos, ellos vinieron a mí. Salían de la selva, transitaban sin ser vistos. ¿Cómo habría podido dejarlos afuera? Imposible. Era una fuerza que me llegaba desde Dios, nada más. Yo tenía claro que las personas que mataban eran seres humanos, personas inocentes. Yo escogí ayudarlos con la fuerza de Dios, y si me atrapaban con ellos, nos iríamos juntos. Josephine le tendió la mano a cada tutsi que el destino puso en su camino. Algunos fueron aún más lejos, provocando ese destino y yendo a buscar tutsis por su cuenta para salvarlos. El cantante Corneille tenía 16 años cuando su familia fue masacrada por soldados del Frente Patriótico Ruandés en pleno genocidio tutsi. Su primer álbum, publicado en Canadá en 2002, recoge un sentimiento en el que el artista da cuenta del dolor y la pérdida de sus orígenes en el exilio. Canta: ¿cuántas veces nos tocó el fin del mundo? Así que vivimos todos los días como el último, porque venimos de lejos. Nous sommes nos propres pères, si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Cécile Kayirewa, la representante más conocida de la música tradicional ruandesa, asentada en Bruselas, lleva años reivindicando la herencia sonora de su país natal a través de canciones que enraizan los rituales y danzas Ikinimba o Injore para rescatar las sonoridades precoloniales de su país. Rihinda mama, rihinda mama, rihinda mama we, rihinda shenje we. Tarihinda mama, tarihinda shenje, tarihinda we. Aho tarihinda mama, aho tengera neza hinda mama, ahizihirwe henda guhimba mama. Urampembe ichewe, naguhembe inyana yigaju mama. Naguheti nyana yisire mama, rihinda mama, rihinda mama.
El rapero Gael Faye es hijo de madre ruandesa. Con tan solo 13 años su familia materna fue exterminada y su única vía fue el exilio en Francia. Canta, recordando mi vida antes de la guerra, para recordarme mis sentimientos sin repatriación, pequeño país, te envío esta postal. Esta es una canción de su primer álbum. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. La música puede ser una forma de expresar sentimientos que de otra manera no podrían comunicarse, sentimientos que ni siquiera sabías que tenías y que se descubren en el proceso de creación y reproducción de la música, cuenta Adrián Casigira, superviviente del genocidio. Junto con Stani Hitimana y Jean-Pierre Hayuhimana han encontrado en la música el poder de la sanación mental y nacional. Bajo el paraguas del grupo The Ghost Ones, Los Buenos, el cuarteto ruandés utiliza la música como herramienta para expresar una identidad nacional que les ayuda a mantenerse unidos. Con la canción Rwanda is my home que traemos para ustedes, el cuarteto quiere hablar sobre el orgullo hacia su Ruanda, sobre las cosas positivas de este pequeño país africano. Gihugu cy'amahoro, Ubwongereza, juru ry'umucyo mwiza, abantu bumva turirimba igihugu nk'iki bazaze bareba ibyo tuvuga ni ukuri. Ubwongereza ni igihugu cyiza gifite umuco mwiza wo kubana n'u Rwanda, ibyo tuvuga ni ukuri. Akamaro mu mashuri yacu mu burezi bw'u Rwanda, dufite n'imishinga inkingi y'amajyambere byerekana umubano u Rwanda n'icyo gihugu. Abantu bumva turirimba igihugu nk'iki bazaze bareba ibyo tuvuga ni ukuri. Ubwongereza ni igihugu cyiza gifite umuco mwiza wo kubana n'u Rwanda, iyo tuvuga ni ukuri. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.
Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.